Muy buenas tardes, les vamos a exponer el tema de cimentaciones profundas. Nuestro grupo está conformado por Armando Castro Mendoza, Alejandro Díaz Bernal, Ingrid Paola Rodríguez Moreno, Laura Cristina Soler Castillo y quien les habla, Yesenia Y. Sánchez Hernández. Bueno, ¿qué son las cimentaciones profundas? Las cimentaciones profundas son un tipo de cimentaciones que solucionan la transmisión de cargas a los sustratos aptos y resistentes del suelo. Estas se consideran desde los 4 metros a los 40 metros de profundidad. Encontramos 4 zonas más comunes donde se debe usar las cimentaciones profundas. La primera es cuando encontramos falta de condiciones adecuadas del suelo para zapatas de apoyo. Encontramos 3 casos. El primero es cuando los sustratos superficiales son de baja resistencia y la distancia al estrato utilizable es demasiado grande para utilizar una cimentación superficial. El segundo es cuando los estratos superiores son adecuados para el apoyo, pero el suelo subyacente está sujeto a asentamientos excesivos. Entonces se requiere el uso de un estrato más bajo y denso para asegurar el control del asentamiento. El otro caso es cuando encontramos una situación con un alto potencial de erosión que hace inconveniente la cimentación superficial. Las cargas elevadas sobre la cimentación. En algunos casos, el suelo en niveles superiores puede ser suficiente para usar elementos de apoyo para cargas ligeras, pero el tamaño requerido de las zapatas, la necesidad del asentamiento limitado u otros factores de cargas elevadas pueden requerir una cimentación profunda. Los edificios de gran altura, la estructura de grandes claros y la construcción de elementos masivos de concreto o mampostería son casos en que las cargas pueden llegar a ser considerables y exceder las capacidades del apoyo sencillo de los suelos. El tercero es la inestabilidad potencial del suelo al nivel de terreno. El uso de cimentaciones profundas puede ser necesario cuando el suelo al nivel de la cara inferior del edificio está sujeto a erosión, hundimiento, deslizamiento, descomposición u otras formas de cambio de la estructura. Esta situación se presenta a veces en puertos y colinas. Entonces, el uso de las cimentaciones profundas pasa a ser un medio para desplantar el edificio en una masa de suelo más estable y confiable. La otra zona es cuando encontramos apoyos de estructuras muy sensibles al asentamiento. En algunas situaciones el asentamiento de cimentaciones es muy crítico. Las cimentaciones de soporte se pueden apoyar en casi cualquier suelo que no sea un manto rocoso sólido, mientras que las profundas tienden a tener un escaso asentamiento, sobre todo cuando los elementos se prolongan hacia abajo hasta un estrato rocoso o de suelo muy consolidado. Hablando en cuanto a costos, cuando se presentan los estudios de suelos y se determina que es necesario o es apto utilizar una cimentación superficial, los costos de una cimentación profunda será poco competitivo. Pero si no se puede utilizar una cimentación superficial, estos costos se deben sufragar. Los pilotes. Los pilotes son miembros estructurales con una sección transversal de área pequeña comparada con su longitud. Estos permiten trasladar las cargas hasta un estrato resistente del suelo, que con técnicas como zapatas o losas se hacen inviables tanto técnicamente y económicamente. En Colombia se considera como pilote los elementos que tengan menos de 60 a 80 centímetros de diámetro. Partes de los pilotes. Está el encepado, el fuste, la punta y la viga de atado. El encepado. El encepado es un elemento estructural de cimentación que permite recoger los esfuerzos de los pilares de una estructura y transmitirlos a las cabezas de un grupo de pilotes. Así, las cargas se transmiten adecuadamente al terreno. El fuste corresponde al cuerpo principal del pilote, puede ser liso o corrugado. Se clasifican según forma de trabajo. Pueden ser por punta o por fuste. Por punta. Son los que transmiten la mayor parte de la carga a un estrato resistente, de modo que su comportamiento es similar al de una columna, transmitiendo las cargas directamente por compresión a suelo firme.
Y por fuste, también llamado fricción o flotantes, es cuando el suelo resistente se halla muy profundo. Estos transmiten la carga a un cierto espesor del suelo relativamente blando, mediante fricción desarrollada sobre la superficie lateral, es decir, su fuste, a lo largo de su longitud. Estos son muy vulnerables a solicitaciones sísmicas. También está por punta y fricción, que estos se utilizan en suelos intermedios con una cierta capacidad portante. Según el tipo de material, encontramos hormigón in situ, hormigón prefabricado, acero, madera y mixto. Pilotes in situ. Estos se utilizan perforando un agujero en el terreno y rellenando con concreto fresco. La relación recomendada agua-cemento tiene que ser menor de 0,5, igualmente para los prefabricados, que son construidos en el taller y luego transportados en obra. También pueden ser preesforzados usando acero de alta resistencia. Luego encontramos el acero. Son tubos o secciones usados cuando se necesitan una gran longitud o capacidad de carga, o cuando es difícil hincarlos y necesita fuerza excesiva. Son demasiado costosos, fáciles de cortar, aunque las grandes longitudes no aseguran su rectitud exacta durante el hincado. Luego encontramos los pilotes de madera. Son troncos rectos de árboles que se hincan con el extremo delgado hacia abajo, principalmente como pilotes de fricción. Su longitud es limitada. La fuerza del hincado es limitada por problemas de desgarramiento. No se usa en suelos muy duros. Debido a su flexibilidad pueden desviarse fácilmente. Y por último, los pilotes mixtos, en los cuales utilizamos el concreto y el acero. Según el procedimiento constructivo, prefabricados hincados. Los pilotes hincados se utilizan como apoyos puntuales en cimentaciones para edificaciones en las cuales el suelo no tiene capacidad portante. Los pilotes se hincan con material pesado. Su hincado va hasta encontrar un estrato de suelo con una mayor capacidad portante o encontrar un estrato rocoso. Los pilotes hincados, ya sean de madera o de concreto o de acero, se usan con martinetes. Los martinetes se comprenden de dos partes, la base o soporte y el armazón o castillete, los cuales pueden ser de madera o metálicos. La base va montada sobre rodillos con el objeto de que facilite su transporte. Encima de la base se encuentra el castillete. Los martinetes emplean por lo general el vapor como energía motriz y llevan una caldera vertical montada sobre la base, así como una máquina de vapor y dos cabrías. Los martillos o mazos para la hinca de pilotes pueden ser movidos a mano o mecánicamente por vapor o aire comprimido. Los martinetes de caída libre consisten de una masa o peso que se desliza entre guías y que golpea la cabeza del pilote para su hinca. Una vez se ha efectuado el choque entre el peso y la cabeza del pilote, el peso se vuelve a levantar por medio de un motor y se vuelve a dejar caer sobre la cabeza del pilote. El proceso continúa hasta que se haya hincado el pilote. Ya sea que se emplee uno u otro tipo de martinete, es necesario colocar sobre la cabeza del pilote un capacete de choque para suavizar el golpe y proteger la cabeza de aquel, evitando de esa manera que se rompa. Pilotes in situ. Los pilotes colados directamente en el lugar se les denomina comúnmente pilotes in situ y en muchas ocasiones pueden ser más ventajosos que los prefabricados. El pilote in situ es construido directamente en el orificio preparado con tal fin en el terreno y en la posición precisa que deben ocupar la cimentación, según su sección transversal, circular, cuadrada, hexagonal y octagonal, según su perfil longitudinal, sección uniforme y cónicos. Características de los pilotes. Los pilotes van profundamente en el suelo según la clasificación que tengan, como se puede observar en la siguiente tabla. Pilas. Cuando los elementos de soporte son de secciones mayores de 120 centímetros, pero no exceden de su doble, se denominan pilas y pueden ser de sección circular, ovoidea y rectangulares. Son comunes las pilas de los puentes viales, misma que siempre son de concreto reforzado.
Características. Las pilas se fabrican directamente en el suelo por los que se conoce como elementos fabricados in situ. Las pilas pueden fabricarse en prácticamente de cualquier material, siendo lo más utilizado la grava, la cal, el mortero y el concreto armado, siendo las características de los estratos del suelo, así como las condiciones del agua subterránea, definirían el material que debe emplearse para la fabricación de las pilas. Otra característica, la sección utilizada con mayor frecuencia es la circular, cuyo diámetro no debe ser menor a 60 centímetros, pudiendo llegarse a especificar un diámetro hasta de 300 centímetros. Existen pilas que se diseñan con secciones rectangulares en forma T y H. La diferencia entre pilas y pilotes más obvia es su diámetro. La capacidad de carga y los asentamientos en las pilas pueden ser establecidas con la misma forma de pilotes. Las formas de hacerlo está por medio de excavación manual o con maquinaria. La excavación manual consiste, se reconoce más que todo como caisson, y para que el terreno no se vaya desboronando, se empiezan a hacer anillos de concreto a la medida que se va perforando el suelo. Todo el tiempo, esfuerzo y esmero que se dediquen al análisis de las condiciones indicadas serán de gran beneficio. Las partes de la pila son la corona, el cuerpo, la zapata o pedestal. La corona es la parte de la subestructura que recibe directamente la carga de la superestructura para transmitirla al cuerpo. El cuerpo es la parte que tiene como función principal ligar y transmitir las cargas de la corona a la zapata. La función de la zapata es transmitir las cargas al terreno de manera que no sobrepasen al esfuerzo admisible de este. Por lo tanto, su área dependerá de las condiciones del suelo, de cimentación y de las cargas que el cuerpo le transmite. Sus formas son la ojival, circular, ángulo o palastro. Son las formas en las que podemos encontrar las pilas. Cilindros o cajones son elementos de concreto reforzado que se construyen huecos por cuestión económica y de peso. Sus diámetros suelen variar entre 3 y 6 metros. Se hallan cilindros cuando su sección es circular y cajones cuando con paralelepípedos. Estos pueden trabajar simples o en batería. Las pantallas son muros verticales profundos que se construyen antes de efectuar una excavación con la misión de resistir los empujes del terreno cuando se realice el vaciado y evitar o eliminar la entrada de agua en el interior del recinto excavado. Se debe tener en cuenta que también sirve para contener las cargas verticales que le pueda transmitir otros elementos estructurales y constituye la solución más eficaz para limitar los movimientos del terreno. La ejecución de las pantallas se realiza mediante una perforación en el terreno de zanjas profundas y alargadas, además de líneas de anclajes en la superficie, logrando una estabilidad con bajos índices de deformación. De acuerdo a las líneas de anclaje, se puede dividir en isostática e hiperestática. La isostática viene con una línea de anclaje y la hiperestática con 2 o más líneas de anclaje. Los efectos laterales de supresión y momentos en cimentaciones profundas es la resistencia a fuerzas horizontales, a fuerzas de empuje, dirigidas verticalmente y a momentos que presentan problemas especiales para los elementos de cimentaciones profundas. La resistencia a fuerza lateral en el extremo superior, tanto de pilotes como de pilas, es muy escasa. El perfil estrecho ofrece poca superficie de contacto para la generación de presión pasiva, teniéndose que la presión pasiva ocurre cuando la masa del suelo está sometida a una fuerza externa que lleva al suelo a la tensión del límite de confinamiento. Además, al proceso de instalación causa generalmente considerables alteraciones del suelo. El modo normal para resolver fuerzas horizontales en sistemas de cimentaciones profundas es transferir las fuerzas de los pilotes o pilares a otras partes de la construcción del edificio. Esto significa usar tirantes o puntales para transmitir la fuerza a muros a nivel de sótano
que ofrezcan una considerable área superficial. La resistencia a la subpresión. Los pilotes de fricción y los pilares grandes tienen una considerable resistencia a fuerzas ascendentes o de subpresión. El peso combinado del fuste y la campana de un pilar perforado ofrece considerable fuerza potencial para ofrecer resistencia a cargas ascendentes. La resistencia a momento. Los pilotes y las pilas raras veces se diseñan para producir momentos, aunque cualquier elemento suficientemente fuerte para funcionar como pilote o pila posee la ideal forma inevitable cierta resistencia a la flexión y por lo general se considera deseable diseñar para una condición ideal de carga axial solamente. Entre mayor sea el diámetro de un pilote o una pila, mayor será la excentricidad potencial que se puede tolerar con una magnitud de carga considerable. Esto es lo que concierne a cimentaciones profundas. Muchas gracias por su atención.